Sí, para grabar. ¿Cuántos vamos? 43, ¿no? 4. 44 ya. Bueno, empezamos, ¿les parece? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes. Veo que son un montón de participantes. Con el doctor Iván Anduaga vamos a estar moderando este tema que hoy nos convoca y que la verdad es que es absolutamente apasionante y nos incorpora en tecnologías emergentes en el campo de la reproducción asistida. Tenemos el placer de presentar al doctor Ariel Ahumada, que es doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Universidad de Chile. Es director del Laboratorio de Fertilización In Vitro de Procrearte desde el año 1993, asesor de centros de reproducción humana por la American Association of Bioanalysis desde hace más de 20 años, y tiene 28 años de experiencia en reproducción asistida. Muchos seguramente de los que están acá han sido formados y capacitados por él. El tema que hoy nos convoca es el primer embarazo argentino mediante transferencia de uso meiótico. Agradecemos a Ariel que esté presente con nosotros y le damos la palabra. Gracias, Ariel. Bueno, muchas gracias. Parto por compartir, así ya podemos ir arrancando, ¿no? Bueno, primero, muy agradecido de la invitación de SAEC. Creo que no hay un lugar, un auditorio más selecto que este para poder hablar de temas tan biológicos, tan estrictamente biológicos, ¿no? Voy a tratar de ser lo más, ojalá que esta charla fluya rápido para dejar espacio a una discusión. El título de la charla, la verdad, no se me ocurrió a mí. Es medio periodístico. Y en realidad lo que voy a hablar es de la donación de mitocondrias, ¿no? Que, bueno, se habla del transfer de uso, transfer nuclear, pero en realidad a lo que estamos asistiendo es a la donación de mitocondrias. Ahora, acá hay varios puntos que son importantes de tocar. En el desarrollo embrionario, esta es una imagen arriba por microscopía de Dick, como una óptica de Hoffman, y abajo es por microscopía electrónica de barrido, del embrión. Y hay algo que llama la atención. Si ustedes alguna vez estudiaron, digamos, con más detalle embriología, hay modelos que se han hecho de embriología con pompas de jabón, se hacían, y esos modelos representaban más o menos a las células cómo se conformaban y cómo interactuaban. Pero la verdad es que estas células tienen una conducta distinta en la naturaleza porque no se aplanan. Si ustedes hacen pompas de jabón, llegan a formar una morulita, pero está totalmente como aplanada, compactada. Bueno, pero antes de la compactación, el embrión incluso necesita esta energía para mantener esa forma esférica y para que los contactos entre las células sean puntuales. Esto es desde el punto de vista, digamos, energético, termodinámico casi, desde afuera. Pero visto el embrión hacia adentro, bueno, hay muchas cosas más para destacar. Perdón, pero para tomar el tema en forma un poco más general y más ir de a poco avanzando en este derrotero de la energía y del aporte energético de la mitocondria, quizás lo más importante es tomar algún ejemplo que sea de alguna forma un modelo, ¿no? De la falla reproductiva o del deterioro reproductivo, para poder entender cuáles son los componentes que están actuando en este fenómeno. La edad materna, todos sabemos que es el factor incuestionable de deterioro reproductivo, pero ¿en qué cosas incide la edad materna? Incide sobre la reducción de la respuesta de la reserva ovárica, disminuyendo el número de folículos drásticamente conforme va aumentando la edad de las mujeres, y lo otro que va ocurriendo es la disfunción mitocondrial.
Junto con esto ocurren otros fenómenos, evidentemente. Hay acortamiento de telómeros, hay proteínas que conectan a los cromosomas, etc. Hay un juego de otros componentes que están actuando. Pero el aporte energético de la mitocondria es fundamental para poder mantener esta conformación, al menos desde el punto de vista de la genética. Y vamos a ver por qué. Porque si ustedes estudian la cantidad de mitocondrias o la actividad mitocondrial que hay en un ovocito joven versus un ovocito envejecido o de una mujer con edad materna avanzada, o incluso no estrictamente con el modelo de la mujer de edad materna avanzada. Recordemos que hay muchísimas mujeres que tienen baja respuesta ovárica y se comportan como una mujer de edad avanzada en términos biológicos. Entonces, esto es válido no solamente para la edad materna, es válido para cualquier respuesta, cualquier déficit de respuesta biológica en lo reproductivo, y sobre todo en los gametos. Entonces, una estructura que parece totalmente sensible a este aporte energético y a esta actividad de la mitocondria es el uso meiótico. El uso meiótico, para poder constituirse, acá a la izquierda abajo se muestra, normalmente para constituirse una metafase normal, una estructura normal de metafase, tiene que haber un aporte energético muy importante, y las mitocondrias de hecho actúan cercanamente para poder organizar esta estructura, este uso meiótico. Si hay una falla en el número o en la actividad de las mitocondrias, ese uso meiótico queda desordenado, alterado, y por lo tanto hay altos niveles de aneuploidía después en los consecuentes embriones que se forman. La foto que les mostré al comienzo se las pongo acá un poco para detallar qué es lo que está ocurriendo a nivel interno. Las mitocondrias, durante el periodo del desarrollo preimplantatorio, es decir, desde que tenemos al ovocito fecundado hasta el embrión, el blastocisto antes de implantarse, fíjense, el número de mitocondrias se mantiene constante. Sin embargo, la arquitectura de las mitocondrias durante este periodo preimplantatorio cambia. Cambia desde una mitocondria esférica con muy pocas crestas mitocondriales a una mitocondria elongada y con muchas crestas mitocondriales. O sea que el fenómeno de la cantidad o el contenido de DNA mitocondrial que hay durante el desarrollo embrionario es constante, pero lo que no es constante es que ocurren cambios a nivel de la arquitectura de este organelo, y seguramente, y con seguridad estos cambios tienen relación con todos los fenómenos que van ocurriendo y que dependen del aporte energético. La desventaja que tiene quizás el material genético que está presente en la mitocondria es que no tiene un resguardo proteico como lo tiene el DNA nuclear, y por lo tanto la tasa de mutaciones del DNA de mitocondria llega a ser, se ha calculado que es hasta 10 veces superior a la que ocurre en el DNA nuclear. Si uno estudia, esto es una microscopía electrónica, un corte transversal por el ovocito, acá tienen el ovocito, todos estos puntitos negros, aquí está ampliado, son las mitocondrias, y acá están los corpúsculos polares. El ovocito, este es un corte sagital, o transversal, perdón, del ovocito, visto por microscopía electrónica de transmisión. Y lo que uno puede observar es que las mitocondrias están distribuidas uniformemente en todo el universo de la célula, y también están presentes en los corpúsculos polares. Y hay una distribución uniforme. Esta situación, que uno diría como de equilibrio, se rompe desde el momento en que comienza el desarrollo embrionario, o sea, que ocurre la fecundación. Y lo más importante que va ocurriendo a nivel de la actividad de las mitocondrias y su localización es que se reorganizan las mitocondrias en torno a la configuración del uso meiótico. Básicamente están acá y están en la zona cortical del ovocito. O sea, que cuando ocurre la fecundación, las mitocondrias se reordenan y se reordenan en torno a los pronúcleos primero, y más tarde en torno a los núcleos de las células. Entonces,
Y esto tiene lógica, tiene una razón, y es la expresión génica depende de una Mana, constante ¿qué alimento pasó? proteico. Joaquín, ¿qué hiciste? Oh, están hablando. Hola. Por favor. Bueno, Por sigo. favor, silenciar los Sí, micrófonos. avisale que silencie el Sí. micrófono. Sí, Bueno, ya está. todos, y acá, por eso yo, perdónenme si de repente no me detengo demasiado tiempo en explicar, pero bueno, la ventaja es, me tomo esta licencia porque estamos hablando entre biólogos. El aporte energético de la mitocondria viene de la fosforilación oxidativa, que es la cadena terminal respiratoria, ¿no? Y ocurre básicamente porque se toman dos metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs, y esos metabolitos son de alguna forma oxidados en la cadena respiratoria, y esto produce un gradiente de protones, y ese gradiente de protones al disiparse produce la síntesis de ATP, pero produce la mayor cantidad de ATP de todo el metabolismo celular. Por eso es que la mitocondria es la base, el asiento de la energía de la célula. Los procesos involucrados, ni hablar, el envejecimiento reproductivo, la meiosis, la fecundación, en todo está presente o se requiere del aporte energético de la mitocondria. Pero como decía, las mitocondrias tienen una labilidad, están expuestas a mutaciones, y en muchos casos donde la edad materna es avanzada, hay un importante número de mutaciones. A veces estas mutaciones vienen, obviamente, vienen heredadas, y hay otras mutaciones que van ocurriendo en el curso de la vida del individuo. Estas mutaciones, en algunos casos, llevan a lo que se llama a producir una enfermedad mitocondrial. Las enfermedades mitocondriales en general son de carácter grave, la mayoría. Son enfermedades degenerativas que afectan a distintos órganos, tejido muscular, nervioso, y la mayoría son letales. Y por eso es que acá, digamos, uno pone un acento importante, ¿no? Pero hay mutaciones en el DNA mitocondrial que no necesariamente llevan al desarrollo, a la expresión o a la manifestación de una enfermedad mitocondrial, sino a una deficiencia, llamémoslo de esta manera, a una deficiencia reproductiva, que es muy probable que sea a lo mejor la causa de por qué hay mujeres que nunca logran embarazarse con sus propios ovocitos. Para estas enfermedades mitocondriales puntualmente se desarrollaron terapias de reemplazo mitocondrial, que son las que yo voy a comentar en esta presentación. Lo primero, hablar un poco de la historia, ¿no? Porque lo primero que se hizo, las primeras experiencias que se hicieron fueron por ahí, por el año 1997, el grupo de Jack Cohen en New Jersey comenzaron a hacer lo que se llama la transferencia citoplasmática, que consistía en tomar de un ovocito sano, es decir, que contenía mitocondrias sin mutaciones, una fracción de ese citoplasma con mitocondria, cargábamos un espermatozoide y se lo inyectábamos a un ovocito de una receptora que tenía mitocondrias o mutadas, o sospechábamos que tenía una carencia energética, y este pequeño aporte de mitocondrias podía suplir esa deficiencia y permitir el desarrollo embrionario a término. Y de hecho, al final de la presentación les voy a mostrar que sí hubieron bastantes nacimientos por esta técnica, pero fue la técnica precursora. Digamos que este fue el germen de las terapias, radicales de reemplazo mitocondrial. Otra que es conocida, pero ya es terapia de reemplazo mitocondrial radical, es decir, del set completo de mitocondria, es la transferencia de pronúcleos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el tema con esto es que tenemos que tener ovocitos donantes y ovocitos de la paciente, ¿no? Afectados, ovocitos que tienen mitocondrias, que tienen en sus mitocondrias mutaciones. Pero para poder hacer la transferencia de estos pronúcleos, necesitamos tener dos cuerpos o dos unidades de ovocito
en sincronía. Para tenerlos en sincronía necesitamos fecundar al ovocito de la donante y fecundar al ovocito de la paciente. Luego, el ovocito de la donante, que tiene la mitocondria sanas, saludables, a ese ovocito se le, ¿cómo se llama? Se le retiran los pronúcleos, es decir, desarmamos el cigoto, lo dejamos sin pronúcleo, y esos pronúcleos son reemplazados por los pronúcleos de los pacientes, ¿no? Y con esto se consigue un reemplazo completo, radical de mitocondria. Pero esta técnica tiene la desventaja, y de hecho no es tan popular como la transferencia del uso meiótico, que es la que voy a comentar a continuación, y la razón de esto es porque acá hay que destruir un cigoto para poder formar al futuro embrión. En cambio, con la transferencia de uso, esto lo evitamos. ¿Por qué? Porque ya aquí el ovocito donante lo que va a aportar va a ser un citoplasto sin uso meiótico, al que le vamos a incorporar el uso meiótico de la paciente, el afectado, el uso meiótico que está en aquel citoplasma con mitocondrias afectadas, ¿no? Entonces vamos a tomar el uso meiótico, o el carioplasto en este caso se le llama, de la paciente, y lo vamos a fundir en el citoplasto sin núcleo, sin uso meiótico del ovocito donante. Y con esto luego se fecunda el ovocito reconstituido y se sigue adelante con el desarrollo como todos conocemos. Ahora, para lograr esto técnicamente, que quizás son las etapas que a ustedes les pueden llegar a empezar a interesar de cómo se logra hacer esto, es, bueno, primero tenemos que hacer, tomamos un recurso de la naturaleza que es interesante, ¿eh? Yo lo tomo acá. Nosotros en un momento hicimos, a la derecha les estoy mostrando fotografías, microfotografías de óptica confocal, donde tenemos teñido con alfa-tubulina y con yoduro propidio del DNA, y en distintos estadios del ovocito y del embrión. Y lo que uno puede demostrar es que en los distintos estadios hay un momento, y esto es por eso destaco esta imagen, hay un momento en que tanto el ovocito que está en M1 como en el M2, toda la estructura del citoesqueleto, esa trama verde que se ve en los embriones y en la vesícula germinativa, desaparece por completo. Y solamente queda restringida los microtúbulos a ensamblar la metafase. El cuerpo que ven ahí al lado es el corpúsculo polar, por las dudas. Ahora, esto es una virtud y nos permite trabajar con este tema de la transferencia de uso. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una estructura tan rígida. Ya el andamiaje de citoesqueleto de microtúbulo está desensamblado. Pero tenemos otro problema. El ovocito tiene otros componentes del citoesqueleto, y en este en particular caso la actina, que está totalmente cortical, pericortical en el ovocito y en torno al corpúsculo polar también, y es una estructura que le da mucho sostén y rigidez a la célula, de modo que si ustedes pretenden manipular a un ovocito sin antes haber desensamblado a este citoesqueleto de actina, probablemente van a obtener la lisis o la desintegración del ovocito. Para evitar esto, entonces, se utiliza un tratamiento con citocalacina. Citocalacina es una droga que desensambla selectivamente a actina, a los microfilamentos de actina cortical. Entonces, desarmado así el ovocito, o sea, en presencia de la citocalacina, y trabajando con el uso conjunto del micromanipulador, más óptica de Hoffman, más microscopía confocal y más láser, ustedes van a lograr esto de transferir un uso meiótico y fundirlo en otro citoplasma. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Debemos reconocer el uso por microscopía de luz polarizada. Acá está una imagen esquemática, esta es la imagen real, fíjense, por luz polarizada ustedes pueden distinguir muchas veces bajo el corpúsculo polar, el primer corpúsculo polar, la estructura del uso meiótico que se ve birrefringente. Bajo esta visión de microscopía de luz polarizada, usando el láser, se puede
¿cómo se llama? Abrir un pequeño canal en la zona pelúcida no penetrante y luego entrar con una pipeta de calibre apropiado hasta el espacio del citoplasma donde está el uso meiótico. En este estadio, el ovocito no es el ovocito que ustedes conocen y que manipulan habitualmente en el ICSI. ¿Por qué? Porque el ovocito, al estar tratado con citocalacina y al no tener un cuerpo de citoesqueleto de microtúbulos constituido, el citoplasma es básicamente una bolsa de agua, pero contenida en una membrana. De modo que usted tiene que tener mucho cuidado con la manipulación acá, porque si no, este ovocito se puede abortar, por decirlo de alguna manera literal. Se puede ir todo por el canal que ustedes produjeron. Bueno, a través de ese canal pasamos, canal no penetrante, y aspiramos el uso meiótico a través de, visto por la microscopía de luz polarizada. Acá se ve el carioplasto, que es una pequeña vesícula de membrana que está conteniendo al uso meiótico en particular. Y es una porción de citoplasma realmente muy pequeña. Se cree que la transferencia de citoplasma acompañando al uso meiótico en este carioplasto es de no más de un 1% del volumen citoplasmático total. A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Ese carioplasto, donde está contenido el uso meiótico, debe ser embebido en una proteína de fusión. Acá está la proteína de fusión, acá está el carioplasto, aquí está la imagen real, es transferido a esta solución con proteínas de fusión. Las proteínas se adhieren, vuelvo atrás, las proteínas se adhieren al carioplasto y luego lo que hacemos es rotar al ovocito dejando el corpúsculo polar en la antípoda y volvemos a hacer un canal penetrante, no penetrante del todo, y a través de ese canal inyectamos el carioplasto al espacio perivitelino. Y ahí ustedes ven el corpúsculo polar y el carioplasto. Casi se podría decir que son indistinguibles. Y esta es la mejor configuración que puede tener este carioplasto, porque así ustedes no están transfiriendo un exceso de mitocondrias que pueden producir una heteroplasmia de origen en el ovocito receptor o en el citoplasto receptor. Después de aproximadamente 20 minutos de que ustedes hicieron la transferencia y esta transferencia quedó bien instalada en el espacio perivitelino, pegando membrana con membrana, el carioplasto junto a la membrana del ovocito, se produce la fusión. Y si ustedes observan en una hora posterior a esto al ovocito, van a ver que el ovocito reconstituido tiene incorporado al uso meiótico tal cual como lo tenía en su constitución original. Aquí está la microscopía Hoffman y al lado está la microscopía confocal. Fíjense, este es un video que grabamos en el laboratorio como para mostrarles, utilizando la microscopía de luz polarizada, ustedes ven lo que es birrefringente es la parte interna de la zona pelúcida, la cara interna, y también el uso meiótico que se empieza a ver ahí en ciertas posiciones, porque la luz polarizada tiene polaridad también en cuanto a la visión. Entonces hay que orientar el uso meiótico, ahí se ve, lamentablemente molesta un poquito la flecha del láser, pero bueno, ahí se ve la constitución, se ve realmente el barril del uso meiótico, claramente, y en este estadio es donde nosotros podemos avanzar entonces primero tenemos que hacer el agujerito, salir de la microscopía de luz polarizada y hacerle un canal no penetrante con microscopía de Hoffman a este mismo ovocito. Y lo que se muestra acá, utilizando la pipeta y el punto, uno no puede retirar la pipeta de este punto porque es el punto exacto donde está el uso meiótico. Ustedes retiran la pipeta y salen de ahí, se pierden, nunca más lo encuentran al uso meiótico. Entonces acá se hace, fíjense, se hace un canal no penetrante, y sobre ese canal no penetrante vamos a ingresar después con luz polarizada para poder tener imagen del uso meiótico, y lo que vamos a hacer es básicamente extraerlo. Ahí ustedes fíjense, está entrando la pipeta, se borra de repente porque cambia la orientación, pero ahí está claramente en la pipeta de inyección. Entonces este carioplasto, aquí le acabamos de sacar el alma al ovocito. Para mí es un huevo sin alma, pero acá queda un carioplasto que no vamos a utilizar, ¿no? Perdón.
Acá ya pasamos por el embeber el carioplasto en proteínas de fusión y lo inyectamos en el espacio perivitelino. Ocurrido esto, lo que tenemos que verificar que ese carioplasto contiene al uso meiótico. Por lo tanto, tenemos que pasar a la microscopía de luz polarizada de vuelta, fíjense, y empezar a mover el ovocito que estaba enucleado. Este ovocito, acuérdense que ya también se le había extraído el uso meiótico, así que cualquier imagen que se vea de uso meiótico aquí no puede no corresponder a el uso que ustedes transfirieron. Y si ustedes se fijan, ahí se empieza a ver como la vesícula y el uso meiótico que está incorporado. Fíjense que ahí está, no está todavía fundido, está la vesícula que contiene el carioplasto, donde está el uso meiótico. Con un poquito más de aumento se puede ver acá, ahí tienen el carioplasto, y adentro claramente marcado con luz polarizada el uso meiótico. Y esto con más aumento todavía, pero bueno, está. Es la misma imagen, no vamos a detenernos en esto. Bueno, entonces, en esto consiste un poco la parte inicial de la técnica, ¿no? Poder extraer al uso meiótico en condiciones de tratamientos con inhibidores de citoesqueleto, en presencia de la luz polarizada y utilizando el láser. Con esto logramos extraer el uso meiótico de los ovocitos y luego reconstituir al ovocito final con el citoplasto de los ovocitos donantes y el carioplasto de la paciente. Acá estamos mostrando todas las etapas, ¿no? Acá estamos mostrando la pasada del carioplasto a la solución de proteínas virales de fusión, donde se embebe y luego es llevado al ovocito. Fíjense, acá está, por acá sacamos el uso meiótico, todavía está la huella, y lo que hacemos en la antípoda, ahí está el corpúsculo polar, lo que hacemos en la antípoda es incorporar el carioplasto haciendo un canal con el láser primero, ahí se ve el canal, y luego incorporando el carioplasto que más tarde se va a fundir. Bueno, ¿cómo ocurre la fusión? La fusión la podemos, y la hemos visto, la hemos grabado en el laboratorio. Este es el corpúsculo polar, y fíjense, acá está el carioplasto incorporado. Si uno hace un time-lapse de este evento, puede verificar que hay una fusión del carioplasto y no del corpúsculo polar. El corpúsculo polar no pasó por proteínas de fusión, solamente lo hizo el carioplasto. Fíjense, acá está el corpúsculo polar y acá hay un carioplasto que a propósito lo hicimos más grande, como para que se vea más claro la fusión. Y se incorpora completamente, es decir, es como si nunca hubiese habido una estructura en el espacio perivitelino. Y después la formación del uso meiótico, digamos, verificar que hay un uso meiótico adentro, se hace por una hora después por microscopía de luz polarizada, y créanme que se ve muy bien. El primer individuo, o sea, el primer investigador que logró con esta técnica de reemplazo radical de mitocondria, nacimientos, fue utilizando macacos, y estos son los ya conocidos, Mito y Tracker, son el nombre que le pusieron a los macacos. Fue 2 ovocitos, pero lo que hicieron fue a un ovocito le sacaron, a los 2 ovocitos le sacaron el uso meiótico, pero los intercambiaron nomás. Entonces les pusieron Mito y Tracker, así como que cruzado, así como funciona el colorante de las mitocondrias, que actúa para poder ver actividad mitocondrial. Nosotros tuvimos la oportunidad, y aquí yo necesito destacar realmente, porque estos trabajos no son trabajos de una persona, son trabajos de un equipo, y son trabajos a veces de gente que tiene más interés que el que usualmente existe en la reproducción para poder desarrollar cosas innovadoras, ¿no? Y en este caso yo destaco a un biólogo que tuvimos con nosotros, que lamentablemente ya no está, porque bueno, es un biólogo es muy bueno, un tipo muy capaz, Darío Florio, que se fue a hacer una estadía con uno de los popes de la transferencia de usos meióticos, que es Tanaka, que fue uno de los que ha hecho trabajos muy interesantes que ahora les voy a mostrar. Él estuvo casi 3 semanas con este grupo, y él realmente nos trajo las bases de cómo poder arrancar con esta técnica. Nosotros tuvimos aproximadamente, yo les diría, más de 6-7 meses adaptando la técnica de Tanaka
a nuestra realidad para poder lograr resultados. Pero la verdad que incluso hicimos hasta modificaciones de su protocolo y nos quedamos muy contentos. Pero esto fue básicamente, digamos, gracias al esfuerzo que hizo Darío y al trabajo conjunto de nuestro laboratorio, ¿no? Un trabajo que él presentó es este, que es muy interesante y que después va a dar quizás para la discusión. Él tomó como modelo, Tanaka tomó como modelo la maduración in vitro de ovocitos. Y si ustedes estudian ovocitos madurados in vitro, y él lo hizo, demostró que en el 90% de los ovocitos que maduran in vitro, si uno va a estudiar la metafase, se encuentra con que hay una proporción enorme de separaciones tempranas de cromátides. Y esto explicaría por qué es tan ineficiente, por un lado, ¿no?, el uso de ovocitos madurados in vitro para generar embriones viables, porque, bueno, las aneuploidías, se podrán imaginar, son de todo grado. Pero lo que hacía Tanaka en los primeros tiempos no era usar proteínas de fusión, usaba electrofusión. Por eso es que acá hay 2 electrodos, y con electrofusión podía fundir el carioplasto de estos ovocitos madurados in vitro. Ahora, si uno toma los resultados de esta gente, se encontraron con que muchos de los embriones producidos a partir de ovocitos que maduraron in vitro, esas metafases que tienen separación temprana de cromatida, esas metafases fueron transferidas a ovocitos frescos. Y ellos lograron demostrar que en las células del embrión producido ya no habían este fenómeno de separación temprana de cromátidas, y las cromátidas estaban perfectamente agrupadas. Más aún, si ustedes estudian la tasa de blastulación del grupo reconstruido, llega a 28% la tasa de blastulación normal. En cambio, en el grupo control, solo un 3% llega a formar algún tipo de blastocisto en estas condiciones. Bueno, después de esto vino ¿no?, la competencia por quién tenía el primer nacido en vivo con esta técnica. Y este fue el primero, Zhang, en realidad es un chino que trabaja en Estados Unidos y que fue a hacer este caso a México, en realidad, porque en Estados Unidos no está permitido. Y bueno, y aquí nació el primer chico por transferencia de uso, por transferencia mitocondrial, por donación mitocondrial. Fíjense que la historia de la paciente, esta paciente, la que se hizo el tratamiento, era portadora de una enfermedad mitocondrial que se llama síndrome de Light, y había tenido ya 2 hijos fallecidos. Y esta enfermedad, para que ustedes puedan dimensionar el impacto, 20%, solo 20% de las mitocondrias estaban afectadas. Pero con esto basta para la manifestación de la enfermedad. Después, en Kiev, estos muchachos son muy activos, ya pusieron una página, ellos ya lo hacen teóricamente, bueno, hay reportado un embarazo de ellos, y en una paciente con fallas repetidas, no con enfermedad mitocondrial. De modo que acá empieza a abrirse un poco el paraguas de la indicación de esta técnica. Y de última, la última que yo conozco, es un reporte de unos españoles que fueron a Grecia, porque tampoco lo podían hacer en España, se fueron a Grecia e hicieron un tratamiento y hay una mujer embarazada. Y también esta mujer creo que no es una mujer con enfermedad mitocondrial, sino que con fallas reiteradas de implantación. Ahora, esta historia no termina acá. Ustedes no solamente pueden utilizar el material genético de la meiosis, de la metafase, perdón, también pueden utilizar el material genético del corpúsculo polar. Y si bien, bajo este régimen, el corpúsculo polar genera estadios mucho más bajos en cuanto a metafases logradas después de la fusión a un citoplasto, es capaz de formar blastocistos también, y de hecho nosotros lo hemos obtenido. De modo que de un ovocito, ustedes pueden llegar a reconstituir 2 ovocitos. Uno con un uso meiótico que es de corpúsculo polar, y el otro con un uso meiótico que es de uno derivado de uso meiótico propiamente. Y esto es lo que yo describo acá. Pero se los pongo como para que ustedes vean y ustedes se den cuenta de la plasticidad que tiene el sistema con el que trabajamos, ¿no? Acá está una imagen más ampliada, confocal,
de la metafase, los cromosomas puestos en la metafase, los microtúbulos en rojo y el corpúsculo polar. Entonces, lo importante atrás es que ese corpúsculo polar, fíjense, ahí tiene el material genético, no es una metafase, ¿no? Pero cuando ustedes la transfieren a través de esta técnica a un carioplasto, y el carioplasto se funde con el ovocito, se reconstituye, en muchos casos reconstituye una metafase, no en todos. Ahora, si ustedes hacen esto, lo que nosotros hicimos fue tomar entonces un carioplasto, tiene corpúsculo polar, y le transferimos el, ¿cómo se llama? Perdón, vamos a mostrar la imagen. Le transferimos el corpúsculo polar. El corpúsculo polar lo extrajimos del ovocito. Se hace también un pequeño canal no penetrante, se entra en el espacio perivitelino, se extrae el corpúsculo polar debe ser luego embebido en proteínas de fusión, y luego que es embebido en proteínas de fusión, se transfiere a la antípoda al lugar que ustedes tengan disponible del espacio perivitelino, intentando que quede perfectamente conectado con la membrana, ¿no? Ahí, bien adherido al espacio perivitelino. Y ahí ustedes tienen el corpúsculo polar que después de 1 hora también, o de 20 minutos, se funde, tal cual como lo hace el carioplasto del uso meiótico. Y acá es donde tienen, fíjense en el carioplasto, cómo se hunde, cómo se funde perfectamente en el citoplasto, y el corpúsculo polar ahí sigue, se mantiene perfectamente intacto. Bueno, acá está la imagen. Este es un video, se los muestro para que ustedes vean. Este es un ovocito que lo hicimos experimentalmente, le hicimos fusión de corpúsculo polar y de carioplasto, para poder comparar si realmente el uso meiótico que se formaba con el corpúsculo polar era semejante al del carioplasto. Y ustedes pueden identificar acá los dos formas de barril, y uno sí proviene del corpúsculo polar y el otro proviene de un uso meiótico, de un carioplasto. Si lo vemos, bueno, no, nada. Esto significa, y ya les digo, la consecuencia de esto no es que vamos a formar ovocitos, reconstituir ovocitos para que tengan 2 usos meióticos, no. Esto es para demostrar que el uso meiótico que se puede formar tanto con el corpúsculo como con el uso son semejantes. Bueno, pero, y esta historia no termina acá. ¿Por qué? Porque ahora también apareció un trabajo, y de hecho a mí me pidieron discutir este trabajo para una revista, porque, bueno, como teníamos la experiencia de haber hecho con corpúsculo polar y todo, nos invitaron a participar en la discusión del trabajo. Y es un trabajo que permite la formación de un embrión, pero yo no ahora a partir del corpúsculo polar primero, sino del segundo corpúsculo polar. El segundo corpúsculo polar todos sabemos que está haploide ya. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer acá? Varias maniobras. Al ovocito receptor o al donante de mitocondria le tenemos que sacar el uso meiótico, extraer el uso meiótico, lo tenemos que fecundar, con lo cual generamos un androgenote. Androgenote significa que tiene un núcleo masculino y no hay material del ovocito nuclear, ¿no? Pero si tomamos el segundo corpúsculo polar de un cigoto ahora de la paciente, ese segundo corpúsculo polar se puede fundir con este androgenote y formar un embrión, y este embrión también se desarrolla y es capaz de llegar hasta la blastulación. En porcentajes menores, sí, al uso meiótico convencional. Bueno, hasta acá la historia, digamos, todo lo que hablé un poco fue la parte práctica, ¿no? O sea, cómo uno realiza el uso meiótico. Ahora, de esta técnica, obviamente surgen cuestionamientos de distinta naturaleza. Y quizás el más importante sea este. Y es que lo que se especula es que ese material, ese ovocito reconstituido con mitocondrias saludables, ha sido de alguna manera contaminado con una pequeñísima fracción de mitocondrias que provenían del carioplasto. Ustedes se acuerdan de la imagen del ovocito original que les mostré, que tiene
mitocondrias están distribuidas uniformemente y también en el corpúsculo polar, y obviamente en torno al uso meiótico. De modo que al transferir y fusionar el uso meiótico con el citoplasto del ovocito donante, se forma un híbrido donde hay una clara heteroplasmía, pero con un porcentaje muy bajo de aporte mitocondrial de la paciente, o sea, pero son mitocondrias no deseables de alguna manera, ¿no? Ahora, lo que han hecho, y se ha hecho esto en algunos trabajos, es que si uno forma un embrión a partir de este ovocito reconstituido y toma células embrionarias STEM y las replaquea varias veces, en el curso de este plaqueo puede llegar a obtener un 15% de colonias donde hay un 100% del DNA de mitocondrias del haplotipo nativo, es decir, de la paciente. El resto no, el resto son células STEM embrionarias que tienen constitución básicamente del haplotipo de quien aportó las mitocondrias. Pero esto abre la puerta a que ocurra una reversión eventualmente de el haplotipo mutado y por lo tanto la manifestación de la enfermedad, lo cual esto hace que sea muy cuestionable poder hacerlo. Pero la evidencia hasta el momento no ha demostrado que esto ocurra en una generación, al menos, ¿no? Y se pueden discutir otros detalles. Bueno, nuestra experiencia, yo ya se las mostré, acá son imágenes nuestras, pero de todas maneras no está de más mostrar. Este es un caso puntual que hicimos en algún momento, el uso meiótico, ahí tienen ustedes por microscopía de luz polarizada, por óptica de Hoffman no se ve, pero al extraer el uso meiótico y al poner la luz polarizada podemos demostrar que estamos sacando específicamente el uso meiótico en una pequeña fracción de citoplasma. Y esa pequeña fracción de citoplasma, que es el carioplasto que contiene el uso, pasa por proteínas de fusión. Las proteínas de fusión se inyecta este carioplasto y fíjense, se forma ahí la carita del oso, el oso panda, ahí con corpúsculo polar y carioplasto. Más tarde se funde, se fecunda y luego viene el desarrollo embrionario. En este caso, fíjense que todavía están las huellas de los canales del láser y se puede llegar a formar un blastocito y hemos tenido, la verdad que en algunos casos, blastocitos muy lindos. Y acá llegamos al final de la presentación, espero no haberme tomado demasiado tiempo, donde tenemos el primer embarazo utilizando esta técnica de transferencia de uso. Esta paciente, el embarazo es una mujer, Usalina le dije yo que le pusieran, pero nada. Está pasando ya pasó el primer trimestre. La paciente había tenido un historial de bastantes transferencias, creo que son 7 u 8 transferencias, e incluso en la última tuvo la formación de embriones con PGT de 3 embriones y los 3 resultaron aneuploides. Y cuando hicimos la transferencia de uso, tuvimos la formación de 3 embriones y uno de los embriones biopsiados fue euploide y fue el que transferimos y la paciente está un poquito más de 15 semanas y media de embarazo ya, porque ya ha pasado tiempo. Este es el perfil del embrión. El embrión, esto me faltó agregar, se le hace estudio genético para poder verificar que es normal antes de ser transferido, por supuesto, y ya hemos hecho datos, hemos estudiado, los primeros estudios obstétricos, los parámetros obstétricos demuestran que, fíjense, la translucencia nucal, que es un espacio que se ve ahí en la parte de la nuca del feto, es perfectamente normal, tiene un valor totalmente normal, de morfología normal, con Doppler. El embrión tiene un Doppler perfectamente, el feto tiene un Doppler con todos parámetros normales, y los riesgos de alguna trisomía o alguna trisomía del 21, 13 y 18 son totalmente dentro de los rangos normales. O sea, es un embrión que está viable más allá del primer trimestre, un feto, perdón, no un embrión, y bueno, y estamos contentos y esperanzados en que llegue a término, ¿no? Pero hay permanentes controles sobre este embarazo porque, bueno, evidente por las características. Y ahora, recientemente, fíjense, hace 2 días atrás, tuvimos que descongelar otro caso que hicimos de una paciente. Esto es interesante
una paciente de 39 años con un factor masculino normal, pero también varios intentos de procedimiento. El mejor que tuvo llegó a formar una mórula compactada, grado 1, está acá, pero no era grado 1, no era una mórula muy linda. Y después la paciente se cancelaba porque tenía ovocito inmaduro, o porque tenía un embrión que no era más evolutivo del tercer día, o se cancelaba por falta de fecundación, todos problemas. Y en febrero, ahora, pasado, del 2021, le hicimos una transferencia de uso y llegamos a obtener un solo embrión. Sacamos 2 ovocitos. De los 2 ovocitos, uno el embrión, digamos, por transferencia de uso, blastuló, como nunca, primera vez que obtenemos un blastocisto de esta paciente, y fue euploide y se transfirió hace 2 días, así que el resultado no lo tengo aún. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que todos compartimos la fascinación de esta charla, la verdad. Es como revivir toda una película de ciencia ficción posible en el laboratorio, ¿no? Gracias, Ariel, y lo invito a Iván a que empiece en el chat, tenemos comentarios y preguntas varias, así que vos, Iván, hace de moderador. Ariel, antes que nada, muchísimas gracias por esta charla, ¿no? Quienes pasamos por tu laboratorio y estuvimos un tiempo y sabemos la curiosidad que tenés vos en el día a día, en cómo encarás las cosas, y también lo que has transmitido a los embriólogos que hemos pasado por tu laboratorio, se nota cómo trabajás y hasta dónde has llegado hoy en día con esto, ¿no? Así que la verdad que admirable y un aplauso. Hay muchísimas preguntas en el chat, algunas las voy a ir leyendo a todas, pero también hay algunas que me surgen a mí por igual a las que están en el chat, ¿no? Un poco vos lo contaste, el grado de heteroplasmia que hay con esta técnica que dijiste que es teóricamente el 1% comparado con aquella técnica en la cual se sacaba un poco de citoplasma y se transfería hasta el otro ovocito que tenía mucho más riesgo, ¿no? De hecho lo tuvo. Vos dijiste que teóricamente es alrededor del 1%. Y la pregunta es si ese valor es solamente teórico o realmente después en la práctica es del 1% o es más realmente. Porque llegaste a decir que si uno hace replique de determinadas células, llega a tener un porcentaje más alto de células que tienen el 100% del haplotipo del paciente. Del mutado, exactamente. Sí, claro, no, Iván, si uno estudia el contenido de DNA mitocondrial del ovocito reconstituido, puede demostrar, y en ese embrión, en el ovocito, en el embrión, puede demostrar que solo el 1% del DNA puede llegar a ser del haplotipo de la paciente. ¿Ah? Sí. Pero las experiencias que hay es que si vos tomás a ese embrión producido por transferencia de uso y formás y tomás después células embrionarias, STEM, y las replicás en muchos ciclos, llegás a tener reversión completa en un porcentaje muy bajo de la población. Pero esto es lo que habla del mecanismo que puede haber a nivel celular, que es interesante, ¿no? Porque significa que hay como en un punto una cierta obligatoriedad del núcleo, del DNA nuclear con el DNA mitocondrial. Es decir, como que la célula de alguna forma tiene un mecanismo para reconocer cuándo esa mitocondria no le pertenece. Digo, esta es una especulación igual, ¿no? No es algo que te pueda yo confirmar, porque no he hecho experiencias tan profundas en esto. ¿Y sabés en el niño nacido del embriólogo del New Hope, cuánto es el porcentaje? Mirá, creo que ellos determinaron el porcentaje, creo que en general, en todos los análisis que hicieron, creo que no superaba el 1%. De heteroplasmia. De heteroplasmia, sí. Con respecto a este punto... No, perdona, hay una cosa así importante. Esto es analizado en células somáticas, pero si uno va a estudiar el ovario, y de hecho con modelos animales se ha podido estudiar esto,
y en modelos animales la conducta del ovario, de las células reproductoras, es diferente. Ahí aumentan los porcentajes de haplotipos nativos presentes. Bien. Con respecto a esto que estamos hablando puntual, le doy un minuto la palabra a Claudio, que quiere hacer un comentario sobre el trabajo de Cohen, que me imagino por dónde debe venir. Así que, Claudio, ahí pues... Bueno, gracias, Iván. ¿Cómo te va, Ariel? Es que justo estábamos hablando de esto, así sí, que claro. Ya Bueno, sé por dónde viene. Nada, felicitaciones, fantástico. No solo conozco tu esfuerzo y es un trabajo en equipo, y además, como vos decís, adaptaste una técnica a lo que ustedes tienen. Tienen el Pulse hace muchos años y le han dado un uso fantástico. Así que felicitaciones. Felicitaciones. No, quería hacer un comentario sobre lo de Cohen, que me parece importante, que cuando él hizo su experiencia, tuvo chicos nacidos, pero los chicos, algunos de ellos tuvieron heteroplasmia y manifestaron enfermedad mitocondrial, con lo cual esa manera de trabajar fue prohibida y terminada, ¿no? Así que vos lo que estás haciendo... Él mismo lo dijo en congresos, no lo recomendaba después. Sí, sí. Y no retomó, creo, otra vez el interés en eso, por más que da conferencias y presenta. No, pero ¿sabes qué es lo que es interesante? Apareció, hay un trabajo del 2017 que hace una revisión, y yo acá, si ¿me permitirían compartir de nuevo? Mirá, les voy a mostrar un dato que es interesante. A ver, un segundito. Aquí están los chicos divinos del laboratorio. Bueno, fíjense, esta chica que está acá es nacida por transferencia de citoplasma. Es una hija Cohen. Y fíjense, en el mundo nacieron entre 30 a 50 personas por transferencia de citoplasma. Y la mayoría, ¿sabes qué? En realidad no está claro que hayan desarrollado enfermedad mitocondrial. Creo que hubo un caso que fue el que se prestó para el escándalo, digamos. Creo que abrió el debate y inmediatamente cerró las puertas para poder seguir con esta experiencia. Pero la verdad es que el paper que yo les comento del 2017 habla claramente de que el impacto que tiene la transferencia citoplasmática de una fracción del 4% puede llegar a contribuir en algún punto a la salud del ovocito sin necesariamente producir o acarrear una enfermedad o algún defecto. Incluso se ha visto a nivel de imprinting, que ocurre el imprinting normal, que hay estudios recientes. No sé si esto en algún momento se va a Pero retomar. ¿sabes qué? Quizás debe actuar el mismo mecanismo que usa el óvulo para destruir los mitocondrias que vienen en el cuello del espermatozoide, ¿no es cierto? Y entonces evitar la heteroplasmia. O sea que es un mecanismo evolutivo muy antiguo que lo estás viendo ahí que funciona cuando vos haces esto. Probablemente por eso no vean que están las mitocondrias extrañas, ¿no? Claro, incluso sabes que hay casos que se conocen donde se ha demostrado que los individuos tienen mitocondrias de los espermatozoides, que no fueron eliminadas. Exactamente. Pero esto se asume que ha sido por un error del mecanismo de marcaje, ¿no? Sí, decían que eliminación. Que con eso se destronaba un concepto de la biología, y no es así, eso es un error del mecanismo de... Sí lo termina, pero ¿tuvieron consultas de pacientes con enfermedad mitocondrial? Ustedes usaron para... Claro. No, mira... En Procrearte. Claro, sí, es bueno lo que vos acotás, Claudio, porque el tema es así. Primero, no están descritas todas las mutaciones que producen enfermedades, bien caracterizadas. De modo que si vos querés ir a estudiar una paciente, a menos que tenga hijos que hayan nacido, que se hayan muerto por una enfermedad mitocondrial, no tenés forma de pesquisar fácilmente una enfermedad mitocondrial. Y además tiene tan baja incidencia y probablemente esos pacientes no sepan de la existencia de estas técnicas, ¿no? Claro, tiene baja incidencia, pero ojo, mira, por ejemplo, ahora en Australia se está aprobando la ley para la transferencia para la donación de mitocondria o transferencia de uso. ¿Por qué? Porque en Australia un chico por semana nace con una enfermedad mitocondrial. O sea que la incidencia no es alta, pero en Australia es altísima, por ejemplo.
Y Ariel. es tan alta que están discutiendo, o sea que están a punto de aprobar una ley. Ariel, continuamos Sí. un poquito con las preguntas. Sí, gracias, Pregunta Ariel. a Constanza, No. de nada. Pregunta a Constanza, ¿cuánto tiempo dejas el cuerpo polar en contacto con la proteína? Antes de inyectarlo para hacer la fusión. Sí, es nada, 10 segundos. 10 segundos. Se Y también pega, pregunta si se conocen algunas consecuencias epigenéticas de esta técnica. no hay ninguna descrita. No, y creería que no por los poquitos casos que hay. Hay muy poco hecho, hay muy poco hecho. La verdad que los que más estudiaron, más exhaustivamente fue Tachibana, que realmente hizo un paper tremendo, donde hizo de todo, pero no llegó a estudiar nada epigenético, ¿ah? O sea, a ese nivel no. Bien. Después, Paula pregunta si siempre se distingue bastante bien el uso, como lo mostraste en el video, así con rotando un par de veces, o a veces cuesta un poco más y es mucho más frágil y se termina rompiendo el uso cuando lo sacás en la vesícula. Sí. En realidad, mira, técnicamente, la verdad que es un trabajo laborioso, ¿no? Laborioso. No es imposible, pero requiere de mucha dedicación. Ahora, tiene mucha fragilidad, mucha labilidad el uso meiótico, pero en la medida en que vos no seas capaz de extraer un cuerpo no más grande que el tamaño de un corpúsculo polar. Y eso es lo difícil a veces, porque Sí. cuando vos vas a aspirar el uso meiótico, la posición del uso es tridimensional y tu pipeta y tu visión es bidimensional. Entonces eso cuesta bajo ese concepto. Ahora, la estabilidad, en realidad de ahí en adelante, la estabilidad del uso meiótico es bárbara porque se mantiene perfecto hasta la transferencia y sigue así hasta la incorporación, ¿no? en el citoplasma. ¿Y qué pipetas utilizás ahí? ¿Las de biopsia biseladas? Se utiliza una pipeta biselada, pero de las que se usaban antiguamente, mira, de un tamaño muy parecido a las que se usaban para defragmentación embrionaria, que es una técnica que estaba tan en desuso. ¿Ah? Más o menos ese calibre. ¿Ah? Ese calibre. Bien, después hay otra pregunta de Paula que también va un poco de la mano con una duda que tengo yo. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de todo esto, de la técnica en sí, hasta que llegás a tener el primer fertilizado, ¿no? Porque no me estoy refiriendo a la cantidad de tiempo de la puesta a punto en la técnica, sino cuántos ovocitos en realidad necesitas para tener un ovocito fertilizado. Yo hablo constantemente con Andrés Gambini, ustedes lo conocen, Andrés Gambini es una de las personas, uno de los privilegiados, menos de las 10 personas que en el mundo clona, ¿no? Y Andrés te dice, mirá, para tener un blastocisto necesito hacer 100 cloning. O sea que para tener capaz que 2, 3 blastocistos tiene que hacer 300 cloning, ¿no? La pregunta acá es, para tener uno fertilizado, ¿cuántos ovocitos tuviste que hacer toda esta técnica? Claro. En realidad, Iván, esto depende de la habilidad que puedas alcanzar con la práctica. Porque ahora actualmente yo te diría que lo podemos hacer con cierta seguridad, porque al principio la verdad que tomábamos 10 ovocitos y de los 10 si terminábamos con uno fecundado era bárbaro. Pero fíjate que en el caso que mostré último, la paciente tenía 39 años, sacamos 2 ovocitos, y la verdad que uno no se podía usar porque no tenía uso visible. Y el otro que usamos llegó a blastular, o sea, tuvimos fecundación normal y todo. Entonces, yo no te puedo estimar mucho cuánto es lo que necesitas, pero cuando vos adquiriste la habilidad, pero la verdad que necesitas un trabajo súper arduo. Y no es por ponerlo en términos difíciles, yo creo que todos conocemos la micromanipulación, el láser y todo, pero acá tenés que integrar muchas cosas a la vez y bueno, eso requiere de una práctica, ¿Ah? Está bien. Nada, eso. Maxi pregunta cuánto es la tasa de ovocitos lisados cuando estás haciendo toda esta técnica. Porque esto de estar sacando, metiendo, volver a sacar, meter, hay una tasa ahí de lisis. Claro. Mirá, en realidad, cuando nosotros lo hacíamos al comienzo, la tasa de lisi era muy alta. O sea,
Pero no era solamente porque vos podés llegar a reconstituir a los ovocitos, pero después lo tenés que pinchar. Claro. Y a veces cuando lo tenés reconstituido y lo tenés con el uso meiótico y todo armado, lo pinchás y se te lisa. Y te querés matar. Claro, el ovocito ahí estuvo como 3 veces pinchado. Claro, claro, lógico. Ahora, la tasa de lisis, cuando vuelta a lo mismo, cuando vos tenés en dominio la técnica, la tasa de lisis no es alta, no supera, te diría, el 20%. Es muy eficiente. ¿Por qué? Pero no se debe tanto a la pericia del operador, sino que se debe al buen tratamiento que le permite los inhibidores citoesqueletos. Eso a la célula la deja muy viable para poder manipularla sin que se produzca una explosión, ¿entendés? Porque vos estás retirando una cantidad de citoplasma importante. Bien. Che, Ariel, Maxi también pregunta, ¿cuáles pueden llegar a ser las otras indicaciones clínicas, más allá de alguna mutación en algún gen para alguna enfermedad mitocondrial? Claro. Muy buena es lo que nosotros también nos terminan Estamos tratando preguntando. de... ¿Ah? Están Sí, tratando de ver quién se podría llegar a beneficiar. claro. Mirá, nosotros, los dos casos, el caso que está embarazado y el que transferimos hace 2 días, son gente que había tenido múltiples intentos o, en el segundo caso, la verdad que casi 0 posibilidades de tener un embarazo, a menos que sea una ovodonación como tal, ¿no? Entonces, nosotros diríamos que en casos donde vos tenés una inhibición o una detención del desarrollo, o tenés una enfermedad mitocondrial manifiesta, porque conocés que la mujer ha tenido hijos nacidos con enfermedad mitocondrial, en todos aquellos casos donde vos veas una falla severa en la implantación o en la formación de un blastocisto, me parece que esta técnica puede tener, y de hecho tendría que tener un impacto, porque creo que lo más increíble es que hasta en una paciente añosa, de 39 años, no es una paciente joven, menos una paciente que no ha tenido antecedente de blastocisto, logre tener un blasto, la verdad que es algo que te hace pensar. No digo yo que esto esté dirigido a pacientes añosas, ¿ah? Pero necesitamos un número mínimo de ovocitos también. Yo te digo, menos de 2 ovocitos yo no puedo trabajar, porque la verdad que se hace muy difícil. Pero la verdad es que tener una paciente con fallas reiteradas de implantación y con una respuesta moderada, por lo menos 5 o 6 ovocitos, te permite indicar esta técnica, así de base, ¿no? Sin tener demasiada información adicional. Ariel, otra pregunta que también la tenía yo ahí en el tintero y es lo siguiente. Vivimos en un país latinoamericano donde las reglamentaciones y todos los temas jurídicos van un poco muy retrasados respecto a la velocidad de desarrollo tecnológico, ¿no? Y si bien todo lo que no está dicho que no se puede hacer, ¿no? La pregunta es, ¿cómo pudieron resolver ustedes esta situación en la que no está reglamentada en nuestro país, ¿no? Tuvieron que pasar por comités de ética, consentimientos especiales, ir a la justicia para autorizaciones previas. Mirá, en realidad lo que nosotros hicimos primero fue, a través de un abogado, el abogado nuestro, asesorarnos para todos los términos de los consentimientos que tienen que firmar los pacientes y hasta qué grado nosotros, digamos, nos comprometemos a hacer un procedimiento que asegure que lo que vamos a transferir es un embrión sano, ¿no? Por eso es que hacemos estudios genéticos después en el embrión que hizo transferencia de uso. O sea que imagínense lo manipulado que está este pobre y al final termina con una biopsia todavía. Pero esto todo va en función, en resguardo justamente de demostrar que lo que uno generó ahí es un embrión normal. Ahora, la ley es la ley, ¿no? Nosotros, esto no está contemplado, obviamente, no hay una cosa en la ley que diga esto no se puede hacer, pero podrían haber cuestionamientos. Nosotros estamos tratando, seguimos todavía estudiando y viendo cómo esto lo podemos ir abordando. De hecho, podríamos haber hecho mucho más caso y no los hemos hecho porque estamos en este tránsito de ver cómo acomodamos esta técnica a la realidad local, ¿no?
Paula vuelve a preguntar sobre algunas cuestiones de técnica ya, ¿no? O sea, Que hay después una de pregunta por ahí que no... la fusión, Mm. ¿cuánto tiempo se necesita para la fecundación de los ovocitos? Una hora que después que transferiste el carioplasto al espacio perivitelino, ya puedes inyectar el huevo. Sí. Una hora. Después 20 también minutos, en 20 minutos ocurre la fusión, en una hora ya tienes reconstituido el uso meiótico en el ovocito. Después también otra cuestión técnica que pregunta Susana es la aspiración del uso. ¿A cuántas horas las haces desde la aspiración folicular? Sí, aquí hay un punto interesante. Por ejemplo, esta técnica no es muy eficiente, ahora que hablamos de eficiencia, si ustedes toman al dador, al dador de mitocondrias, a la donante, la toman a partir de ovocitos descongelados. La ideal es que sean ovocitos frescos, porque los ovocitos descongelados tienen, no sé si requieren más recuperación, pero son muy difíciles de maniobrar, de manipular, y ahí hay lisis y hay mucho más problemas con esta técnica. De modo que el ovocito, lo ideal es que esté fresco. Y ahora, nosotros lo usamos no más allá, yo intento que el ovocito no tenga más de 1 hora y media, 2 horas, o sea, lo que usamos casi convencionalmente como tiempo para congelar, para decir congelar un ovocito. Claro. Pero Y no, también no tengo un pregunta, estudio está bien. cronológico, ¿no? Sí. Valeria también pregunta si para tratar de disminuir este manoseo de estar entrando y saliendo, ¿utilizás el mismo orificio que entraste por primera vez para extraer el uso, para después volver de vuelta para hacer el ICSI y después para hacer la biopsia? No, recuerdan que el ovocito yo lo giraba y lo ponía en la Sí, antípoda del corpúsculo polar. Lo tenés que sí, agujerear de nuevo y lo pones en la parte opuesta al corpúsculo polar. Normalmente se hace así. ¿Mm? está bien. Hay una cosa que les voy a comentar que también es interesante y que también es una cuestión que va en favor de esta técnica, y es que si ustedes en realidad lo piensan un poco, se van a dar cuenta de que si nace una mujer, claro, hay posibilidades en generaciones sucesivas, o no sé en cuántas generaciones, de llegar a revertir al haplotipo mutado. Sí. Pero si nace un varón, nunca. Porque si nace un varón, las mitocondrias de los espermatozoides se eliminan selectivamente. Y por lo tanto, se puede, ese linaje nunca va a revertir nada. ¿Mm? Y eso es muy interesante. Bueno, es un punto que se lo agrego porque no lo había dicho. Bien. Ariel, también me pregunta Paula si además de la transferencia del uso, hacer también del cuerpo polar con el objetivo de aumentar la cantidad de ovocitos que puedes tener para esa paciente. Sí, de hecho lo hicimos. Con la paciente de 39 años tenía 2 ovocitos. Les dije Sí. que el segundo ovocito no tenía uso meiótico, pero sí tenía corpúsculo polar. Al corpúsculo polar se lo sacamos y generamos un embrión, pero el embrión no llegó a blastular. Ahora, ¿cómo haces para distinguir el primer cuerpo polar del segundo cuerpo polar, no? O sea, medio como que es lotería y después te fijas en el PGS. No, es que el primer cuerpo polar se lo sacás a la metafase. No hay todavía segundo Se la corpúsculo sacaste polar. para ya evitar el problema. Claro, se la Bien, sacás. y no reconocerlo después. Exacto, se lo sacás a priori. Después, si querés hacer el segundo corpúsculo polar, que eso no lo hemos hecho nosotros, pero lo podés hacer, claro, hacer lo mismo. Sacás primero el corpúsculo polar 1, producís el cigoto y después se va a destruir el segundo corpúsculo. Libre. Paula vuelve a preguntar si el citoesqueleto que se había debilitado de alguna forma vuelve a la normalidad luego del ICSI, desde el punto de vista teórico. Vuelve completamente, y es increíble, porque vos ves el ovocito, cuando vos exponés al ovocito a citocalacina, parece que estuviera a punto de lisarse. Vos decís, no, esto ya no va a funcionar. Lo lavás de la droga y lo dejás 20 minutos, y el ovocito
queda como si nada, como si no lo hubieses tocado. Impecable. Bien, y después también pregunta María Veiga si la tasa de euploidía, si tenés idea cómo afecta en esta técnica, y, o sea, por el efecto de la técnica en sí, y también por el rango etario Sí, de los pacientes. claro. Bueno, ese es un punto que justamente yo les tocaba ahí al mencionar este caso que hicimos reciente, esta transferencia a la paciente de 39 años, donde la paciente nunca tuvo un blasto, o sea que nunca tuvo para biopsiar nada, ¿no? Y con la transferencia de uso tuvo un blasto y lo pudimos evaluar y fue euploide. Lo que capaz que ella quiere preguntar es cuánto se puede llegar a producir de aneuploidía a consecuencia de la técnica. Claro, claro. Me parece que hay dos cosas acá. Uno es la técnica en sí, sí, que puede llegar a generar, ¿no? Todo este claro. manoseo, un aumento de la tasa de aneuploidía, y por otro lado, vos tenés la propia aneuploidía por el origen del ovocito materno Claro. original, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, pero ¿se acuerdan del trabajo que les comenté de Tanaka, donde había separación temprana de cromátida en ovocitos madurados in vitro? Después, esa metafase que tenía separación temprana de cromátida la pasaba a un ovocito sano y después evaluaba el embrión y no habían separaciones tempranas de cromátida. Eso es muy interesante, porque habla que un citoplasma vigoroso, digamos, en el sentido de tener mitocondrias saludables, podría llegar incluso a revertir ciertos problemas, ciertas aneuploidías que se producen en el desarrollo, incluso el mosaicismo, ¿eh? Porque el mosaicismo ocurre básicamente en el desarrollo del embrión y no en la maduración meiótica. Y ahí con respecto al ovocito receptor, ¿no? ¿Qué Sí. tipo de donante de ovocito buscas? Obviamente que con menor edad posible, Sí. o me imagino, ¿no? Que ya por lo menos tenga tasa de fertilización adecuada, Sí. clivaje, blastulación. Hijos nacidos con no más de un año normales, que no tenga ningún antecedente de haber tenido un hijo con algún tipo de afección de ninguna naturaleza. Bien, Y sí, en general son donantes menores de 30 años, ¿eh? Todas. bien. Pero no A ver, está ¿qué en más? estudio de paneo de enfermedades mitocondriales, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Eso es difícil. Hay una pregunta de Claudio, Iván. ¿En qué punto haces el ICSI? ¿En una tercera zona aún no pinchada? Creo que lo había dicho casi al principio, medio como que sí, como que contó como Claro, que terminaba haciendo un colador por todos lados. Bien. ¿Y eso claro, termina. no te aumenta el riesgo de gemelación, como no has visto nada al momento del hatching? No, en realidad es que tampoco les puedo decir que tenemos una experiencia tan vasta Eso como es, para poder Claro. decir obvio. esto, ¿no? La O sea, cantidad de casos. no. Pero lo que sí es claro es que cuando está ocurriendo el hatching, ocurre por alguno de los agujeritos, porque estos agujeros que nosotros hacemos, primero fíjense, la mayoría son no penetrantes. O sea, nosotros no degradamos completamente la zona. La Eh, delgastás. La desgastás bastante, ¿ah? Sí, bastante, pero no la degradás. En algunos casos se hace penetrante en el punto final de la entrada de la pipeta, pero eso es como la entrada que hace una pipeta de inyección, un poquito más. ¿No? Eso no te genera un agujero por donde se va a escapar el embrión. Cuando decís un agujero no penetrante, ¿a qué te estás refiriendo? Porque con el láser, por más que utilices el menor diámetro, le haces un hueco. No, sí, le haces un hueco, pero no penetrante significa que no atraviesas toda la zona pelúcida. No es un canal abierto Está bien. desde el Haces hasta la exterior. mitad de la zona pelúcida y el resto lo haces con la presión de la aguja de ICSI, o Claro, la que utilices. de extracción, claro. No, 3/4, tenés que degradar 3/4. Si degradás hasta la mitad, no te sirve porque si degradás hasta la mitad, cuando vos tratás de inyectar el carioplasto, generás tal presión que se te va el citoplasma por el otro agujero. Ahí es complicado. Eso es complicado. Che, Ariel, para llegar a este primer embarazo, ¿cuántos pacientes tuviste que estar
tratando y cuántos ovocitos en total, contemplando la etapa de puesta a punto, la prueba, ¿no? El seteo, más que comenzaste con los pacientes. ¿Cuántos en total ovocitos, cuántos pacientes en total te insumió esto? Sí. Estoy hablando un poco sobre la curva de aprendizaje, ¿no? Sí, te contesto, pero mira, es que me acordé de una pregunta que me hicieron que no la respondí, que se refería al uso meiótico, cuántas veces yo lo reconocía en el ovocito. Sí. Y eso es interesante porque ustedes si toman la población general, ¿no?, de ovocitos, en general el 70 al 80% en promedio, los ovocitos tienen una metafase constituida. O sea, constituida significa que ustedes van a ver el barril birrefringente, ¿no? Pero el 20%, incluso hasta el 30%, no tienen usos meióticos algunos, tienen usos meióticos deslocalizados, mal orientados, o el ovocito no se encuentra en la metafase 2, se encuentra en lo que se llama el mid-body, en la transición a metafase 2. Y el uso meiótico está repartido entre el corpúsculo polar que se está extruyendo y la metafase que se está constituyendo, que no se ha terminado de constituir. Bueno, con eso respondo una pregunta que me había quedado ahí sin contestar. Y ahora en Con cuanto lo cual, en esos casos que no le ves el uso, lo volvés a revisar quizás a la hora y media, claro, de vuelta. pero en general, ahí es súper interesante porque hay pacientes que no llegan a formar uso. Los mirá a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, no tienen uso. No podés hacer nada ahí, ¿eh? Ahí lo único que podés hacer es llegar a utilizar el corpúsculo polar o eventualmente el segundo cuerpo polar. Divertido, lindo con una paciente con 15 ovocitos, más o menos, todo el día. Ah, no, sí, no, eso no. Ahora, en cuanto a la pregunta que vos hacías del expertise, en realidad nosotros más de 5 casos no hemos hecho. Los 3 primeros casos que hicimos, uno, no generamos ningún embrión, se quedó, era una paciente de 45 años, bien, con una indicación muy linda, tenía creo 2 ovocitos y no llegamos a nada. Se fecundó uno solo y además era, no sé si era normal, si era poliploide. Después, una segunda paciente donde también tuvimos un desarrollo, pero no llegamos a blastocisto, y una tercera que también, de 45 años, que tampoco, o sea, fueron casos, una experiencia muy, muy pobre, pero donde nosotros hicimos la mayor experiencia fue haciendo ensayos con ovocitos descartados, con material que no se fecundaba. Ahí es donde hicimos toda nuestro expertise, ¿eh? Y una vez que tuvimos, después de 6 meses de trabajar con eso, empezamos recién a hacer tibios ensayos con estas pacientes que eran muy malas igual. Bueno, creo que ya estamos un poco en tiempo, ya no hay más preguntas. La verdad que agradecerte, Ariel, Bueno, felicitarte gracias a ustedes por la invitación. a vos, a todo tu equipo, como dijiste, esto no es algo unilateral, esto es de un grupo trabajando coordinadamente, así que la verdad que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad, quiero terminar, en realidad, quiero decir una última cosa y lo digo no por intentar evadir lo interesante que es todo esto, pero realmente creo que este es un logro que para nosotros realmente fue un logro de equipo, ¿no? Aquí no hay, digamos, yo estoy exponiendo este trabajo, pero la verdad es que hubo una participación muy importante de Darío, de otra gente del laboratorio en el desarrollo de esta técnica y bueno, eso se logra cuando uno tiene buenos equipos. Así que nada, eso nada más. Creo que también es muy positivo, esto trato de ser un poco más como más altruista en el resultado, si bien es un resultado de ustedes, institucional, de su laboratorio, su equipo, pero llevándolo a otra escala, ¿no? Es un resultado de los embriólogos de este país, de los profesionales de este país, o sea, también demostrar que la calidad y el profesionalismo que tienen los profesionales en nuestro país es tan admirable, tan bueno y al mismo nivel de por ahí países que están más desarrollados, con más herramientas, con casuística más grande, con facilidades a recursos económicos, a subsidios,
quizás a facilitar las cuestiones legales, éticas, legislativas, lo que fuese, ¿no? O sea, creo que desde ese punto de vista también admirable para demostrar un poco la posición de nuestro país en cuanto a los profesionales, ¿no? Sí, no, sí, sin duda. Acá, bueno, en Argentina hay mucha gente admirable, y yo creo que en todos los laboratorios, creo, mi experiencia personal siempre ha sido que uno se enriquece con donde vaya, ¿no? En Argentina, además, existe una masa crítica que hace que todavía sea más poderosa el impacto que tiene en el ambiente latinoamericano, ¿no? O sea, realmente cuando se habla de lugares en Argentina, de laboratorios y de gente, hay muchísima gente destacada, no como existen en otros países, ¿no? Así que en ese sentido, obviamente, estamos muy bien posicionados. Bueno, Ariel, tuviste Mira. público de toda la Argentina y también hasta de Cuba, de La Habana, hay embriólogos. Así Ojalá que me que inviten. un- No me interesa una invitación por ahí. felicitaciones y Bueno, bueno, gracias. a todos gracias por estar y nos veremos en el próximo webinar de SAEC. ¿Eh? Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Gracias. Buena Hasta semana. luego a todos. Adiós. Chao, hasta luego.